Repasar todas las prédicas desde que empezó el clamor de los 12. Hoy estamos con los niños, así que tranquilos, va a salir los versículos de la prédica en las pantallas, pueden leer ahí, no se preocupen y pongan atención porque Malaquías termina un llamado a la familia. Antes de que leamos juntos, solo quiero decirles de que vamos a ver de que empieza hablando del juicio de Dios, pero luego habla de un llamado a la ley, luego habla del mensajero que va a venir anunciando la venida del Señor, y después dice que el corazón de los padres se volverá hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Es curioso cómo Dios prepara a las familias para su venida, ya sea la primera venida o la segunda venida. Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos del Señor y después leer juntos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de cantarte, decir que tú eres santo, Señor. Es un recordatorio que una y otra vez tu palabra lo dicta, Señor. Y también vemos que tu santidad es llena de amor, es llena de justicia, de rectitud, Señor. Sabemos que tú eres justo, Señor. Sabemos que tú no vas a tomar por inocente al que es culpable, Señor. Pero también sabemos de que tú puedes perdonar, Señor. Y el asunto de nosotros, en nuestro corazón, es ver cómo podemos obtener tu perdón, Señor. No en nosotros mismos, sino por confiar en Cristo, Padre, y por lo que Cristo hizo. Ayúdanos en este tiempo, Señor, para poder estar enfocados, Señor. Hombres, mujeres y niños, enfocados en tu palabra, en lo que tú tienes hoy para decir a nosotros, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra cantada, leída, proclamada, Señor. Y te rogamos, Señor, que seas tú hablando a nosotros como iglesia, dirigiendo mis palabras, Señor. Refrena mi boca antes de decir algo que no venga de ti, Señor. Y por favor, habla a nuestros corazones. Mi corazón lo necesita, Señor. Nuestros corazones lo necesitan. Todos nosotros, Señor, necesitamos oír de ti. Por nuestra condición caída, Señor, desde el huerto del Edén hasta hoy, Señor, escondiéndonos de ti por nuestra vergüenza, pero en Cristo ya no hay vergüenza, Señor. Y eso es lo que estamos tratando de ver a través de tu palabra, Señor. Cómo tú nos das un honor en la historia de salvar a la humanidad por medio de Cristo, Señor. Y cómo podemos tener ese honor y una relación contigo, Señor. Permítenos ver esto en esta prédica, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir desde sus lugares, pueden leer. Vamos a leer el capítulo 4 de Malaquías, solo son 6 versículos. Estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, es decir, que se queman rápido. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos celestiales, su nombre de guerra, que no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, hay una esperanza. Se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Dice la Nueva Traducción Viviente, con sanidad en sus alas. Y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. 5. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Termina el clamor de los 12, termina el Antiguo Testamento. En el orden de la Biblia, como lo tenemos nosotros, es el último clamor de Dios, las últimas palabras con las que Él cierra su testamento y preparar este tiempo de silencio, la venida de Cristo. Y estas son, Malaquías entero podría ser como un resumen de todo el Antiguo Testamento, por todo lo que hemos visto en las prédicas. Malaquías podría ser un resumen de el clamor de los 12, antes del exilio, durante el exilio, después del exilio.
Y Malaquías, capítulo 4, puede ser un resumen de toda la historia de la salvación de Dios hacia la humanidad por medio de Jesucristo. Entonces, Dios está metiendo prácticamente aquí todo y ese es el llamado de Dios para nosotros. Me pongo a pensar con estas alertas que hay en el día a día de la salud. Mi esposa me llamó el viernes, casi llegando al mediodía, de que nuestra hija estaba bastante débil, casi que se había desmayado. Yo normalmente no como a las 12 en punto, como ya casi llegando a la 1, pero ese día me moví rápido, me movió el piso la situación por cómo ella me describió que estaba. Tuve que llegar a la casa y pues antes de comer Dios me dio la oportunidad de orar por ella y creo que Dios pone esa preocupación genuina por nuestros hijos. Pero estaba pensando de que con esto de Malaquías, estos padres que están escuchando aquí, quizás como nosotros se preocupan de la salud de los niños o de sus familiares o de las amistades, no solo los que tienen hijos, no solo los que están casados, todos aquí nos preocupamos, pero a veces no nos preocupamos del bienestar espiritual de esa persona. Nos puede hacer llorar ver a un familiar en cama y nos puede hacer pedir oración y orar por esta persona, pero no pensamos en cómo está su condición, si tiene una relación real con Cristo, con el Padre por medio de Jesucristo. Y es difícil llegar a orar por esta condición espiritual que no se puede tocar, no se puede palpar. Pero como vemos la enfermedad es fácil estremecerse. Y esto solo muestra la dureza de nuestro corazón. Por eso es necesario que nosotros prestemos atención a esta palabra, porque para nosotros es muy fácil, con los síntomas de las enfermedades, preocuparnos por esa persona que tanto queremos, que tanto amamos. Pero por la dureza en nuestro corazón no nos preocupamos cuando muestra síntomas de no tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Si la persona está sana, nos aliviamos. Aunque está sana, Dios la sanó, Dios la salvó de esa enfermedad. Pero igual su alma tal vez va en condenación eterna porque no ha creído en Jesucristo. Pero eso no nos preocupa, ya estamos alegres porque ya salió de la enfermedad. Entonces por eso es que estamos peor que Israel, porque Israel sí esperaba al Cristo, Israel sí esperaba al Mesías, pero tenía una perspectiva incorrecta. Esperaban a un Dios grandioso y vino un Dios en humildad, en sencillez. Desde el pesebre, su vida sencilla, hasta la cruz, era contrario a lo que ellos estaban esperando, pero ellos sí esperaban al Cristo. Hoy nosotros como pueblo de Dios, como iglesia cristiana, vivimos sin esperar la segunda venida de Cristo. Y aparte de eso tenemos una perspectiva errada de quién es Dios porque desconocemos sus atributos. Por eso el mensaje de Malaquías empieza así. Y quizás estas partes de la Biblia nosotros las queremos obviar con nuestros niños. El niño es muy pequeño, la niña es muy pequeña para estar escuchando eso. Yo no le puedo hablar así a mi familiar, a mi amigo. Se va a sentir mal, lo voy a preocupar. Y Dios quiere en su palabra que el ser humano se preocupe, porque si no tiene una relación real con Cristo, entonces va a muerte eterna porque quería vivir sin Cristo y nadie le advirtió. Solo recuerdo, Pastor Hamilton nos ponía un ejemplo en una clase de líderes, nos decía en un caso figurativo, que no va a pasar, pero que las personas que han estado a tu lado y que dices que tanto amas, él nos estaba diciendo, estoy parafraseando el ejemplo, que te vieran en la eternidad, que ellos van a condenación y tú estás allá celebrando para vida eterna. ¿Y qué podrían decir? No me pudo advertir de esto. No me pudo decir que era serio el mensaje. Allá está, disfrutando, y yo aquí. ¿Cómo es que me amaba? ¿Cómo es que siempre salía a comer conmigo? ¿Cómo es que siempre quería compartir conmigo? ¿Te imaginas que en 50 años tu hijo dijera lo mismo? ¿Tu hija? ¿O tu amigo, o tu amiga? ¿Tu tío, tu prima? Por eso dice aquí la advertencia en amor de Dios hacia su pueblo, hacia la humanidad. Se acerca un día ardiente como un horno. Dice Lucas 3 del 8 al 9 y empieza a hablar Juan el Bautista, el mensajero, el último profeta del Antiguo Testamento, pero que está en el Nuevo Testamento. El último que anuncia la venida del Señor y ya no esperando siglos,
sino días y horas que éste se aparezca. Él dice, arrepiéntanse, den frutos dignos de arrepentimiento. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto es verdadero amor, advertir a la gente. Está bien expresar el amor en el día a día, pero revisa si realmente amas a los que están a tu lado. ¿Les has advertido que hay una vida eterna que se puede vivir sin Cristo para siempre o con Cristo para siempre? ¿En la ira del Padre para siempre o en el gozo del Padre para siempre? Y también Jesús, retomando este mismo mensaje de Juan, en Marcos 9, del 43 en adelante, Él va advirtiendo, si tu ojo derecho, o sea, esa cosa buena de tu vida, que tú dices, esta parte de mi vida es buenísima, esto es lo que más me gusta de mi vida. Si tu ojo derecho, si tu mano derecha, si tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, échalo fuera. No vaya a ser que esto bueno de tu vida te lleve al infierno eternamente. Jesús está retomando esto mismo. Y dice Jesús, solo en Marcos 9, a diferencia de los otros evangelios, al fuego que no se apaga, donde el gusano nunca muere. Hermanos, es cierto, Dios va a dar un cuerpo inmortal para los que Él ha rescatado para que podamos vivir eternamente por su gracia con Cristo, el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad. Pero también Dios va a dar un cuerpo inmortal a los que van a condenación para que no dejen de experimentar el juicio y la ira de Dios que Cristo experimentó en 3 horas en la cruz del Calvario. Dios va a dar un cuerpo eterno para que el gusano nunca muera. Y el fuego que no se apaga es encendida por la justicia y la ira de Dios. Yo sé que estás titubeando si este debería ser un mensaje para los niños, pero vas a ver algo en la misma palabra de Dios, Dios hablando. Dice Dios en Malaquía, para los soberbios y a los que hacen maldad serán como paja. El papel, cómo se quema el papel en un fuego, así serán los orgullosos, los arrogantes. Por eso dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio, al orgulloso. En Mateo 7, el 19 al 20 dice Jesús, el árbol, en el sermón del monte, en la última parte, el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y da una advertencia cuando Él está diciendo, no se preocupen por el día de mañana, qué van a comer hoy, qué van a ver hoy. No se preocupen por estos soldados de los sacerdotes, del pueblo judío. No se preocupen por estos soldados del Imperio Romano que pueden matar el cuerpo. No se preocupen por las amenazas de enfermedades que pueden matar el cuerpo. Les dice en Lucas 12, 5, teman a aquel que puede quitar la vida porque le pertenece y destruirla en el infierno. Ese es Dios, el Padre justo que va a juzgar a toda la humanidad por medio de la justicia de Cristo o sin la justicia de Cristo. Niños, padres, todas las visitas, ustedes deciden entre la vida y la muerte, si es por medio de Cristo que te vas a presentar ante Dios o es en tu propia justicia. Teman a aquel que puede arrojar el alma al infierno y destruirla en el infierno. Luego dice, Lucas 13, 28, ahí será el llanto y el crujir de dientes. O estarán llorando, dice Cristo, o estarán rabiando por la condenación eterna en el infierno. Estas son advertencias que da Jesús, el Señor del amor, de la verdad, de la vida, de la justicia, de la santidad. Está dando el amor que nosotros hoy nos resistimos a dar a los que decimos amar. Por eso Malaquías dice, no les dejará ni raíz ni rama. Es como que el fuego empezó desde abajo hasta arriba, hasta consumirlo todo. Pero nos habla de totalidad de juicio. No es una regañadita aquí en la tierra, consecuencias por tu pecado aquí en la tierra. No, es un juicio eterno que consume todo.
pero ustedes que temen mi nombre, hay esperanza en el mensaje. Ustedes que temen mi nombre, Malaquías 3:16 dice que los que temían al Señor meditaron en estas cosas y meditaron en su carácter. Los que temían al Señor. La historia de la humanidad solo se divide en dos grandes grupos ante el Dios Santo. Los que me temen y los que no me temen. Así la divide Dios. Los que creen en mi Hijo y los que no creen en mi Hijo Jesucristo. Los que van a esperar en Jesucristo para vida eterna y los que van a esperar en su propia justicia para muerte eterna. Ahora bien, vamos a ver cómo Malaquías la podemos segmentar de esta manera, esta última parte. ¿Qué cosas deberíamos de estar enseñando? ¿Cómo deberíamos de enseñarlas? ¿Y para qué deberíamos de enseñarlas? Van a salir ahí en las pantallas, pero no se preocupen tanto por anotar. Preocúpense por ponerle atención y ver y leer. Luego pueden hablar con su respectivo líder de grupo pequeño para que brinde los recursos. Si pasamos un poco rápido, no se preocupen por el tiempo, pero enfóquense en el listado y lo que Dios les vaya hablando. Vemos que dice de advertencia de juicio, los primeros 2 versículos de Malaquías, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Empieza a hablar que esta es la advertencia, lo último que queda escrito en el Antiguo Testamento para esperar al Cristo de Dios. ¿Qué cosas debemos de enseñar? Solo por poner un listado. Debemos de enseñar del juicio de Dios, pero también de la misericordia de Dios. No solo juicio, no solo misericordia, porque es el mismo Dios. No podemos distorsionar a Dios. Yo quiero que la gente tema a Dios y que tengan miedo, entonces voy a hablar solo del juicio de Dios y voy a esconder su misericordia. O yo quiero que la gente se acerque a Dios porque Dios es amoroso y voy a hablar solo de su misericordia. Tenemos que hablar del juicio y la misericordia de Dios. Por eso en Deuteronomio 30:19 Dios dice por medio de Moisés: hoy les doy la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y maldición. Escojan, les dice Dios. También, ¿qué cosa enseñar? Los atributos de Dios. Nosotros vemos en Deuteronomio 6:20 al 24, cuando los padres tienen que hablar con sus hijos, pero este podría ser tu caso, aunque no tengas hijos. Hablarles a tus seres queridos. ¿Qué cosas les va a hablar a esa gente que amas, que llevas en tu corazón y en tus pensamientos? De los atributos de Dios. Por eso dicen ellos, cuando nosotros éramos esclavos, el Señor con sus maravillas nos liberó de la mano de Faraón, nos sacó de Egipto, nos rescató, nos sostuvo con vida. Esos son los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es bondad. Y podemos ver todos sus atributos en toda la Sagrada Escritura. Céntrate en sus características, pero decir toda tu vida a una persona, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, estás mostrando solo una pequeña parte. Dios es todo amor, pero no le has dicho que Dios también es fuego consumidor. Ese amor está lleno de justicia. ¿Cómo así? Dios es tanto amor, amor perfecto, que su Hijo murió en la cruz porque Él no tolera el pecado, pero quiere brindar ese amor a la humanidad, pero no puede pasar de golpe porque Él no tiene nada de comunión con el pecado. Entonces es necesario expresar su amor en la cruz de Cristo. La mayor expresión de amor es la cruz de nuestro Salvador. Enseña también que Cristo es un sol de justicia. Es el sol de justicia que se levanta. Y hay algo interesante con esto del sol, que nosotros hoy podemos sentirnos bañados por los rayos del sol. A veces nos caen bien, no cuando está caliente y el sol más bien sofoca, sino cuando uno dice, qué rico estos rayos del sol. En los hospitales, en la sección de pacientes con cáncer, ocupan unos baños de sol, le dicen ellos, son como 10 minutos. El paciente tiene que salir y esto le ayuda a elevar los anticuerpos o lo poquito que él pueda producir en ese momento para sobrellevar mejor esta enfermedad. Es bueno asolear a los niños, pero el sol
en su esencia, está ardiendo. Si nos acercáramos a Él, nos calcinamos antes de llegar a Él. Así es Cristo. Así es Dios. También es necesario enseñar de la severidad del Padre en el Hijo por nuestro pecado. También es necesario enseñar del orgullo, que es el mayor obstáculo para que el hombre no se arrepienta de sus pecados. Dos cosas. Este mensaje no me interesa, o yo creo que hay otra manera. Cuando Dios me mire, va a cambiar la cosa. A mí sí me va a aceptar. O yo tengo una estrategia para librarme de la ira venidera. Ese es el orgullo, lo que hace que no te puedas arrepentir. Dice Pablo en 1 Corintios 1:23 que para el orgullo del judío, que representa al religioso, lo lleva a decir que Cristo es un tropezadero. Qué vergüenza. ¿Cómo vas a creer en un hombre, en un Salvador que está presentándose de esa manera tan débil? Y para el griego es locura, por su orgullo de filósofo. No creo. Eso ha de ser una locura. No se puede mostrar la verdad en tanta debilidad. Ese es el orgullo que no permite poner la mirada en el bello y hermoso y misericordioso Señor que murió en la cruz. También es necesario enseñar que hay sanidad eterna solo en Cristo. Como dice Pedro, como dice Isaías 53, por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Y es del pecado. Hay libertad y gozo real. Es necesario enseñarle a la gente que si conocen la verdad los hará libres. Es necesario enseñar, hay evidencias claras y las estamos ocultando de las personas que nosotros queremos y amamos. Hay evidencias que Dios juzga a los malvados. Y también es importante enseñar que Dios actuará en Cristo, que Cristo será el juez y que Cristo será el defensor. Mucha gente dice, Cristo me defenderá. Se les olvida que Cristo va a juzgar a las multitudes y decirle a los ángeles, láncenlos, échenlos fuera, apártenlos de mí, a esos hacedores de maldad. Por eso enseña a todos en el temor de Dios, enseña a todos el temor de Dios en base a su juicio, en base a su misericordia y en base a su carácter. No suprimas áreas de Dios, no suprimas atributos de Dios. Es que, pobrecito, lo voy a hacer sentir mal. ¿Cómo creíste el Evangelio? ¿Te hablaron de tu condición pecaminosa? ¿Cómo le habló Jesús a la mujer samaritana? Le dijo que estaba en adulterio. ¿Cómo le habló a Nicodemo? Le dijo que había puesto su confianza en su propia justicia y que le era necesario nacer de nuevo. Y nosotros decimos, pobrecito, mejor que se vaya al infierno para no hacerlo sentir mal. Esa es la ceguera de nuestra condición caída, de pensar que estamos haciendo un bien por omitir el mensaje pleno de Dios. Pero hay esperanza para los que temen mi nombre. El sol de justicia se levantará. Así como esa bondad de los rayos del sol nos ayudan a levantar nuestras vitaminas. La vitamina D para las defensas. Ahí tienen un tips para el COVID. 10 minutos de sol. Pero la sanidad que está hablando el profeta es la sanidad del alma, la sanidad de la enfermedad del pecado. Y esa es la sanidad que no nos preocupa a nosotros, por nuestros hijos. Y decimos, es que los niños son los niños, decimos. Ya sabes el niño que tenés, pero bueno, son los niños y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Pero ese niño no siempre va a ser niño. Y tratándolo así le estás diciendo, como sos niño, el mensaje no es tan importante para tu vida. Después, cuando este niño tenga 12, pedimos al grupo que nos ayuden a orar por nuestro hijo, estar rebelde. Después, cuando el niño tiene 30, 40 años, mamá, papá, tío, tía, abuela, yo no creo en ese Dios que vos crees. Porque si me hubieras hablado
con tanta urgencia, tal vez eso habría puesto un peso en mí, pero nunca me hablaste. Hasta que me viste que empecé en el licor, en las drogas, empezaste a decirme que Dios es santo. ¿Por qué no me lo dijiste cuando estaba pequeño? Ese mensaje no es tan importante para ti. Dice Jesús, vamos a Lucas 12, 49 al 50. Y ya estamos en la parte de ánimo y esperanza del sol de justicia. Lucas 12, 49 al 50. Dice así: Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. No se refiere a un fuego físico, se refiere a traer juicio a la tierra. Jesús vino a eso, a traer un juicio. Y miren la expresión con signos de admiración. Y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Ya quisiera Cristo encender el juicio antes de su muerte en la cruz. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Cristo tiene que ser sumergido totalmente en la ira del Padre. Se hace el recipiente de tu pecado y mi pecado y necesita ser bautizado, cubierto totalmente por la ira del Padre, porque Dios el Padre, mira, ahí está el recipiente de pecado. Va mi ira eterna, mi juicio eterno sobre ese recipiente de pecado. Y lo puso bajo maldición y le dio la espalda. Y ese era cumplir el juicio de Dios, el fuego que Cristo había traído a la tierra. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Él sabía que faltaba el día exacto y la hora de estar en la cruz, diciendo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabía el día exacto y se angustiaba en su naturaleza humana porque quería que se diera ese juicio, porque era la única esperanza para la humanidad. Era el momento en que el sol de justicia iba a brillar en todo su esplendor, recibiendo la ira del Padre, y después presentarse radiantemente ante sus discípulos y decir, toquen mis manos y mis pies, miren que yo soy la vida, la muerte, el pecado no tiene poder. Ahí está el sol radiante de justicia, pero por haber recibido el juicio en sí mismo. En su primera venida, Cristo trajo un juicio ardiente, pero lo ejecutó sobre sí mismo. Era un juicio justo para poder dar misericordia y perdón a nosotros, los pecadores. Niños, padres y todos, hombres, mujeres en general, todos nosotros hemos pecado y necesitamos volvernos a Dios por medio de Cristo, confiar en Cristo. Si tu papá y tu mamá no te han explicado esta parte de la palabra de Dios, no quiere decir que el mensaje no sea real. Es real, y en un día, si llegara adulto y no has entregado tu corazón al Señor, el Señor te va a juzgar no por haber sido niño, sino por haber resistido a su salvación en Cristo Jesús. Y no vale, niños, hacer obras dentro de una iglesia, leer la Biblia y cantar para que Dios se ponga contento. No, es por medio de confiar en Jesús que pueden agradar al Padre Celestial. En su segunda venida, Cristo de nuevo traerá un juicio, pero este juicio será ardiente y será sobre todos los orgullosos. ¿Quiénes son los orgullosos? Porque podemos decir, yo no soy orgulloso, yo soy humilde. Ya dijiste que sos orgulloso. Los orgullosos son todos aquellos que rechazan la esperanza que hay en Cristo. Puede ser que diga, ese mensaje no es necesario para mí. Son las tonterías que creen mis padres, son las tonterías que creen mis amigos. Esa es una persona orgullosa. Pero también una persona que dice, tomo esta parte del mensaje, 50%, 90%, 99% y 1% depende de mí. 50% depende de mí. Esa es una persona orgullosa, sea que malatesore el mensaje, o sea que lo rechace por completo. Vamos a Juan, capítulo 3, 19.
Y este es el juicio, que la luz, el sol de justicia, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ya ves? Ahí no dice que los hombres amaron las tinieblas y odiaron la luz, y aborrecieron la luz. No, porque puede ser que estés amando a Dios, pero hoy amas más las tinieblas que la luz de Cristo. Por eso es 1% yo y 99% Cristo. 50% mi justicia y 50% la justicia de Cristo. Eso es, amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque rechazaban la total justicia de Dios. Entonces nosotros vemos que Cristo sí llevó nuestros pecados en su cuerpo. Si la salvación tuya dependiera en un porcentaje mínimo, en un 0.01%, una pizca, entonces deberías de haber estado en la cima del Calvario. Pero el Padre descendió a una oscuridad para que nadie viera lo que ahí iba a pasar. Nadie pudo ver lo que pasó en la cruz. Solo Cristo miró la ira del Padre. El Hijo de Dios, Dios eterno, en 3 horas sufrió toda la ira, el enojo santo de Dios. Dios estaba enojado y su enojo lo mostró, el enojo hacia el pecado, en su Hijo amado. Y nadie miró ahí, no estabas ahí. Ahora decir que 99% Cristo y un 1% yo en el 2021, deberías de haber estado en la cruz del Calvario, en medio de entre el Padre y el Hijo. Imposible. Dice el salmista, ¿quién puede permanecer de pie ante tu ira, ante ti, ante tu poder? Pero dice Malaquías que los que temen al Señor, se les levantará para ellos el sol de justicia. Podrán ver el lado bueno del sol, no el fuego ardiente que está en la esencia del sol. No el fuego ardiente de la ira y la justicia de Dios que enciende las llamas del infierno, sino los rayos tiernos y tibios del sol que fortalecen a los bebés y que sanan al enfermo. La parte buena del mensaje. Pero el mensaje es completo. Trae juicio y esperanza, juicio y misericordia. Y por eso Dios dice a través de Malaquías, acuérdense de la ley. Ya dijo que viene el sol de justicia, pero dice, no olviden la ley. Y la manera en que lo dice, acuérdense de la ley, mis estatutos y mis decretos, es parecido a Deuteronomio 6, donde dice, te mando que obedezcas mis estatutos, mis decretos, mis ordenanzas, mis mandamientos, el mismo lenguaje. Ellos inmediatamente, tal vez nosotros no, nosotros tenemos que pasar horas estudiando para llegar a esta conclusión, pero ellos escucharon, acuérdense de mi ley, estatutos, mis ordenanzas, mis mandatos, y ellos decían, Deuteronomio 6, el último discurso de Moisés a nuestros antepasados, inmediatamente. Y era, si ustedes ven Deuteronomio 6, ahí está el Shema, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Jesús también enseñó de esto. Pero que nos queden 2 palabras claves que resumen toda la ley. Escucha, oír para hacer algo, y amar. Es una obediencia en devoción. Escucha y ama a Dios, su mensaje. Esto es recordar la ley. Y dice, da una pista en Malaquías, que acuérdate de la ley por medio de mi siervo Moisés que te di en Horeb. Deberás recordar su palabra, iglesia. Deberás recordar su ley con obediencia, constancia y amor. No es solo repasar la ley. Y podríamos decir, pero es que yo creo el Evangelio y la ley ya quedó en el Antiguo Testamento. La belleza del Evangelio se encuentra en la base de la ley. El Evangelio es un buen mensaje porque está hablando de la conclusión de la ley. Está hablando de hasta dónde llega la ley. La justicia perfecta del Padre se mira en el juicio de Cristo
o en el juicio eterno sobre todos los pecadores por toda la eternidad. Ese es el Evangelio. Entonces él retoma de la ley. Y cuando él está hablando del monte Horeb, el monte Sinaí. En el monte Sinaí, donde el pueblo decía, Moisés, no queremos escuchar esa voz tan temible. Suena como trompeta. No, ve tú mejor y habla con Dios. Y Moisés aquí hace un reflejo de Cristo, que Cristo es el que se puede acercar a la santidad del Dios Padre y eterno. Y Él es nuestro intercesor. No tu justicia, ningún santo, nadie. Y hay algo interesante también. Vamos a Deuteronomio, pero Deuteronomio capítulo 11. Tomen en cuenta de que Deuteronomio, los primeros 11 capítulos, son la introducción de la prédica de Moisés, del último sermón de Moisés, de las últimas recomendaciones al pueblo que está a punto de dejar. Entonces, hasta el versículo 11, el capítulo 11 es su introducción. Estamos en Deuteronomio 11, del versículo 2 en adelante. Solo vamos a poder ver unas pequeñas porciones. Dice el versículo 2, y aquí estamos llegando a el incluir a los niños en todo el consejo de Dios, en toda la palabra de Dios. Comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor. Ellos piensan, los que están escuchando el último discurso de Moisés dicen, nosotros éramos niños chiquitos cuando nuestros padres vagaron por el desierto y murieron de uno en uno por ser rebeldes e idólatras. Nosotros éramos niños de 4 años, de 5 años, de 10 años, y ahí nos llevaban nuestros padres de las manos. Nosotros en ese momento que éramos niños, vimos cuando el mar se abrió, vimos cuando las plagas de Egipto, vimos cuando el primogénito que estaba detrás de una puerta con la sangre del cordero no moría, y vimos cómo Dios proveyó alimento en el desierto. Ahora somos adultos con niños pequeños, y Dios nos está diciendo, sus hijos no vieron lo que ustedes vieron. Dios va a decir, entonces ustedes recuérdenles a sus hijos. Por eso Él dice que no vieron sus obras, lo que hizo en medio de Egipto, lo que hizo en el Mar Rojo. El versículo 5, lo que hizo por ustedes en el desierto. Y algo importante, miren lo que los niños chiquitos no vieron, pero estos adultos del discurso de Moisés sí lo vieron. Sus hijos, el versículo 6, no vieron lo que hizo Dios a Datán, lo que hizo a Abirán y a los hijos de Eliab, cuando la tierra se abrió y los tragó a ellos, a sus familias y a sus tiendas. ¿Por qué? Por la idolatría. Sus niños chiquitos, dice Dios a través de Moisés, no vieron eso. Así que ustedes se lo van a recordar. Aquí está, prácticamente sería en nuestro tiempo. Sus hijos no tienen cómo saber de que Dios va a juzgar y que va a mandar gente al infierno por rechazar a Cristo, así que ustedes se los tienen que enseñar. Tus amistades inconversas no tienen cómo saber esto, así que tú les vas a hablar de que Dios manda gente al infierno por rechazar a Cristo. Ahora dice el 7, pero ustedes con sus propios ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. Así que podemos ver de que Dios ya está empezando a decir, Dios está empezando a decir de que hay una obra que ellos vieron y que ellos necesitan decir a los niños, e incluye un escenario donde se abrió la tierra y se tragó a gente viva por su idolatría. Enseña constantemente su ley y su evangelio, con fe, convicción, esperanza, obediencia y devoción. No solo la ley, sino el evangelio, porque hay un mensaje que trae el diagnóstico espiritual y dice, todos hemos pecado, pero dice, Dios nos hace justos por medio de la justicia de Cristo. Confía en Él. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y cree en Jesucristo. ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Con compasión, constantemente, con convicción.
Ahora bien, en este punto número 2 tenemos que ver algo. Dice un pastor y maestro de padres de familia que nosotros somos como agentes de Dios, somos representantes de Dios para nuestras casas, pero también somos representantes de Dios para nuestras amistades que no han creído el Evangelio. Pero pensemos en el caso de padres e hijos. Eres un agente de Dios, prioriza tu llamado. Ahora vamos aquí, volviendo a Malaquías capítulo 4, versículo 5. Por eso dijimos, enseña la ley, Moisés y el Evangelio. Les envío a mi profeta Elías. Ese es el Evangelio, el mensaje. Les envío a mi mensajero con mi mensaje. Recuerden a Moisés, recuerden la ley y recuerden, les envío a mi mensajero para que les hable de que viene el Señor. Ahora bien, podemos ver 5 demostraciones del espíritu de Elías. Es un tipo de mensajero, cómo tiene que ser el mensajero. Y esto, padres, nosotros como agentes de Dios, como representantes de Dios para nuestros familiares y nuestras amistades no creyentes, tenemos que ser así con el espíritu de Elías. Vemos en Malaquías 3:1, envío a mi mensajero. Es para confrontar al pueblo por el menosprecio de su relación con Dios. Por eso Dios dice, ustedes han menospreciado mi nombre, ustedes han actuado de esta manera, ustedes se han olvidado de mí. Por eso Dios envía a Malaquías, que el nombre Malaquías significa mi mensajero, para que el pueblo mire que ha menospreciado su relación con Dios y porque el pueblo mire también que ha dudado de las promesas de Dios. Y dice que para el remanente hay un fuego fundidor y purificador, que lo vimos en prédicas anteriores, para purificar nuestros corazones. Pero vemos también en Mateo 11, del 7 al 10, Jesús hablando, Dios hablando de su mensajero, de Juan el Bautista. Y dice Jesús, ¿qué fuiste a ver al desierto? ¿Fuiste a ver a una caña sacudida por el viento? No, les digo, más que profeta es lo que había ahí. Un hombre maravillado por la majestad y la santidad de Dios, fortalecido por el carácter de Dios, pero era un hombre en sencillez y humildad para condenar el pecado y decir, Dios condena el pecado en su palabra. Por eso era el mensaje de Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Y vemos al mismo Elías, pero lo vamos a ver en una porción pequeñita en Primera de Reyes 19, 13 al 15. Y vemos al mensajero de Dios tambaleando en debilidad por la idolatría del pueblo, por la dureza del pueblo y por la persecución hacia este mensaje. Y Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí en esta cueva? He tenido mucho celo, Señor. Los israelitas han abandonado la adoración, adoran a los ídolos, solo yo he quedado. ¿Y qué le dice Dios a su mensajero? ¿Le soba la espalda? Ve y regresa. Ve y regresa. Es un profeta lleno de celo por la santidad de Dios, en contra de la idolatría y la dureza del pueblo, pero con miedos y temores como nosotros. Al ver la apatía de nuestros hijos, o al ver la apatía de nuestros familiares o amigos. Pero aún en sus miedos, Él recibe el ánimo del Señor, no lo rechaza. Luego podemos vernos a nosotros mismos como mi mensajero. Te pregunto, ¿no eres su mensajero? Claro que sí lo eres. Entonces, nosotros somos llamados a hablar del Señor de los ejércitos celestiales. Y finalmente en Apocalipsis 11 se presentará nuevamente el espíritu de Elías en los 2 testigos, en uno de ellos, para proclamar con autoridad que Jesucristo es el Señor y que va a juzgar todas las cosas y a todos los pecadores que han rechazado a Cristo. Ahora, ¿cómo enseñar la ley y el Evangelio? ¿Cómo le enseñan los que temen al Señor? De manera rápida, reconociendo que hay una lucha entre las simientes. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de Satanás.
Por eso es que hay una resistencia al Evangelio, al mensaje de Cristo. Por eso es que hay una resistencia en nosotros hacia este mensaje que nos humilla y muestra que Dios es más grande que nosotros. Porque estamos añorando la promesa, ustedes pueden ser igual a Dios. Por eso decidan ustedes el bien y el mal y olvídense del mensaje de Dios, olvídense de la ley de Dios. Está esa lucha de simientes, pero enseña también, reconociendo eso, que hay una lucha del pecado de tu hijo y de tu propio corazón, pero también hazlo, enseña con constancia y perseverancia. Sé diligente en tu casa, en el camino, por donde quiera que vayas, dice Deuteronomio 6. Reconoce su alcance. Deuteronomio 11, del 6 al 7, dice que sus hijos no vieron, así que enséñenla a sus hijos todas estas maravillas. Entonces hay un alcance, dice Dios, enseña a tus hijos y a tus nietos. Y decimos, no, mi nieto, hay que mire mi hijo cómo hace, si se va o no al infierno. Pero Dios dice que no, tus hijos y tus nietos, perseverando en medio del menosprecio y la dureza. Así como Elías, Señor, solo yo he quedado, persevera, perseverando en medio del desánimo, los miedos y las dudas. Dice Ezequiel 3:9 que el Señor ha puesto la frente de su mensajero como frente de piedra, terco con el mensaje de Cristo, insistente, esperanzados en que el sol de justicia se levantará aún en tus hijos rebeldes. Se levantará el sol de justicia aún en tus familiares y amigos rebeldes. Perseverando en medio de todas estas cosas, comprometidos con el Evangelio, pero también con la ley de Dios. No podemos desprender el Evangelio de la ley, porque la ley nos lleva a necesitar el Evangelio y el Evangelio nos enseña cómo honrar a Dios con su ley. Considerando el día grande y terrible del Señor, como dijo Jesús en Mateo 25:41, en aquel día les diré a los que me rechacen, apártense de mí. Rechazaron la maldición que yo recibí del Padre en la cruz, entonces apártense de mí, malditos, dice el Señor. Y confiando en que el Señor hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hará volver los corazones. Esto de hará volver es como volver al principio, antes de que Adán y Eva pecaran. Así volverá a ser todo. Los corazones, que Dios vuelva los corazones a su estado original, es como Ezequiel 36. Les daré un corazón de carne, dice Dios a su amado pueblo, santificado porque Él lo instituyó. Les daré un corazón de carne porque ustedes tienen un corazón de piedra. Ezequiel 36. Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esto es muy prometedor, pero también Jesús habló de otra realidad. Jesús solamente está haciendo un diagnóstico con sus palabras. Él dice en Lucas 12, del 51 al 53, yo he venido a traer división. No piensen que he venido a armonizar a cómo está el mundo caído en pecado. No, yo he venido a traer distinción entre los que temen mi nombre y los que no temen mi nombre. Habrá división en una misma casa, porque algunos estarán 2 a mi favor, o 3 a mi favor y 2 en mi contra, por mi mensaje. Habrá división, la nuera contra la suegra, pero no por pleitos egoístas, sino por el mensaje de Cristo. Los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Y nosotros decimos, esto es distinto a Malaquías. No, Jesús está haciendo el diagnóstico que cuando Él se presenta hay una división. Ahora te rechazan porque sigues el mensaje de Cristo, pero el sol de justicia se levantará aún en los que te rechazan. Haré una distinción. He venido a traer espada, dice Jesús. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿cómo es esto entonces que se volverá en el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres? Porque Él dará un corazón de carne. Él hace un diagnóstico. No hay unidad real en las familias de la tierra
porque no me temen a mí, dice el Señor Jesucristo. Hasta que una casa, padres e hijos, tíos, abuelas, teman a Cristo, van a ser verdaderamente unidos. No importa que se reúnan todos los años para Navidad. Si no temen a Cristo, no tienen unidad real. Es una unidad que termina cuando acabe el mundo o en el primer pleito, por un terreno o hasta por una licuadora. Ahí se acaba todo. Punto número 3, enseña la ley y el evangelio en base al carácter de Dios para poder forjar una relación estrecha y reverente con Cristo. Ese es el gran problema del cristianismo hoy. Ese es el gran problema de nosotros, las iglesias cristianas. Nos enfocamos en hacer, en planear, en ejecutar y no en confiar y no en fortalecer esa relación íntima con el Padre por medio de Jesucristo. Nos esforzamos en demostrar aquí en la iglesia o en nuestra casa, pero no a solas con Dios. Por ese esfuerzo de meditar en su ley y su evangelio, por ese esfuerzo de adorarlo porque Él es digno y de luchar en contra del pecado. Cuando estamos a solas, hacer todas estas cosas, eso es una relación íntima y estrecha con Dios porque confías en Cristo. Y así es que Dios hace volver los corazones de los padres hacia los hijos. Al final de cuentas, vemos de que por qué tenemos que enseñar. ¿Para qué enseñar la ley y el evangelio? Para anunciar el mensaje a toda criatura. Esto incluye tus niños chiquitos. Los niños estaban cuando Jesús hablaba de estas cosas del Sermón del Monte. Ahí estaban niños chiquitos y tú has negado que tus hijos pequeños escuchen el mensaje. Mejor que vea la tablet, mejor que vea YouTube, aunque mire un ratito la aplicación de la Biblia, pero yo no le hablo del Sermón del Monte, de Mateo 5 al 7. Aunque ahí habían niños con Jesús, yo no le hablaré a mi hijo de eso. Para criar hijos que guarden sus ordenanzas y no adultos que después rechacen los mandamientos de Dios. Para cumplir el llamado de Dios a los padres. Dios dice a los padres en Deuteronomio 11, díganle ustedes a sus hijos porque ellos no vieron lo que ustedes han aprendido de mi carácter. Para evitar el endurecimiento en un futuro de tus hijos. Tal vez tus niños ahorita están interesados por las cosas de Dios, pero un día rechazarán eso si tú no eres persistente en mostrar la ley y el evangelio, la gracia, la misericordia y la justicia. Para que tus hijos no tengan que sufrir las consecuencias de menospreciar a Dios y para evitar la maldición sobre tus hijos y sobre las personas que amas. ¿Qué es la maldición? Destrucción eterna en las manos de Dios. Por eso dice la última parte de Malaquías, no sea que yo venga y los hiera con maldición. Si rechazas la ley de Moisés, si rechazas el mensaje de Elías, que te está preparando para la primera venida del Hijo de Dios, de Cristo a la tierra, entonces yo voy a venir y te heriré con maldición. Les pasó a los fariseos, les pasó a los saduceos. Hoy en nuestra actualidad, si rechazas la ley y el evangelio de Dios, el día que Cristo venga, ¿qué cuentas vas a entregar a Él? ¿Dónde está el amor hacia tus seres queridos? Para terminar, dice Deuteronomio 29, y este texto es muy citado por la cultura evangélica. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Fin de la cita. No termina ahí. ¿Para qué nos pertenecen a nosotros las cosas reveladas? Nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que las guardemos. Todas las palabras de la ley. Eso dice el versículo completo. No solo de que de Dios son los misterios, las cosas secretas. No, a nosotros nos pertenece la revelación de Dios en su palabra para guardarlas y enseñarles a nuestros hijos que las guarden con nosotros. Enseñarles a esas personas que amamos, nuestras amistades y familiares, que las guarden con nosotros. A fin de que las guardemos. Por eso, iglesia, sé fiel en predicar el evangelio y la ley a tus hijos y a los demás, sin importar las limitantes. No importa si tu hijo está pequeño. Jesús dice
que Dios perfeccionó la alabanza de los niños de pecho y que un niño de pecho adora más a Dios y glorifica más a Dios que un rey poderoso que viene en contra de todo el pueblo de Dios. Dios dará el razonamiento. No limites el poder de Dios. No limites lo que Dios puede hacer en tu mente. Y tampoco ignores la profundidad de este mensaje. Porque aunque un niño lo pueda entender, es muy profundo que los sabios lo rechazan. Porque está el orgullo haciendo el tropiezo. Y dice Deuteronomio 31, 12 al 13. Reúnan, en la última parte del discurso de Moisés, que es lo que Malaquías nos manda recordar, reúnan a hombres, mujeres y niños para que escuchen y conozcan el temor del Señor. En tu casa que se reúnan hombres, mujeres y niños para conocer el temor de Dios, pues tus hijos no conocen sus ordenanzas. ¿Cómo es que van a oír y aprender nuestros hijos el temor del Señor si nosotros no nos reunimos con ellos? Déjame ver la película. Anda ahí en la tablet, en el celular. Necesito tiempo para mí. Yo estoy cansado. Anda allá. A los 12 años, a los 20 años, a los 40 años, rechazan el mensaje y decimos, ¿por qué? Vos le dijiste, el teléfono y mi película es más importante que el Evangelio de Jesucristo. Israel se acercó a un monte que estaba ardiendo en llamas. Hebreos 12, 18 al 24. Israel se acercó al monte Sinaí, pero nosotros no, iglesia. Por eso decimos que somos peor que Israel, porque Israel miró el temible monte y tuvo miedo. Nosotros no esperamos a Cristo y distorsionamos el mensaje de Cristo. Nosotros no nos acercamos al monte Sinaí, sino al monte de Sión, donde hay esperanza. No habrá excusas, no habrá alternativas en la segunda venida de Cristo. No tiene un plan B. Yo sí tengo estrategias para salvarme del juicio de Dios. No existe tal cosa. Nosotros nos hemos presentado al monte de Sión, a la ciudad de santidad de Cristo. Cristo vendrá y Cristo reinará por toda la eternidad en los cielos. Acerquémonos recordando que Cristo es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Esa es nuestra oportunidad hoy. Su palabra de Dios, aquí está. No tienes que ir al monte Sinaí. Aquí está el monte Sinaí y aquí está el monte de Sión. Aquí está la nueva Jerusalén, la vida eterna entre padres e hijos que se vuelven a Cristo. Entre la nuera y la suegra que se vuelve a Cristo. Entre la madre y las hijas y los hijos que se vuelven al Señor. Aquí está toda la historia que necesitas saber. Oremos. Gracias, Señor, por tu ley, Señor, y por tu evangelio. Gracias, Señor, por tus mandamientos, que son para cumplirlos, Señor. Y gracias también por tu evangelio que nos dice cómo vivir para agradarte, Señor. Tú hoy llamas a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta y crea que Jesucristo es el Señor. Y no podemos decir nosotros, Señor, es que no puedo predicar en mi casa, no puedo enseñar, no puedo dar un devocional. Quita esa mentira de nosotros, Señor. No necesitamos ser el apóstol Pablo, no necesitamos ser Juan el Bautista, solamente necesitamos depender de tu Espíritu Santo y saber que si nuestros hijos creen el mensaje, será por tu gracia y tu misericordia, que si nuestros hijos van a la vida eterna, es por la obra de Cristo en la cruz, Señor. Permítenos creer tu mensaje de esta manera, Señor, y permítenos preocuparnos por las personas que están en nuestro entorno, para tu honra y tu gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén, iglesia.